Cuando Clara Montenegro aceptó su nuevo empleo en la empresa de software Tecnova, pensó que había encontrado el lugar perfecto. Un edificio moderno en el centro de la ciudad, aire acondicionado silencioso, pasillos amplios y oficinas impecablemente ordenadas. Todo parecía indicar que aquel sería el inicio de una etapa estable en su carrera. Sin embargo, no tardó en notar algo extraño. Cada día, sin importar el clima o la urgencia de algún proyecto, los trabajadores desaparecían exactamente a las 5 de la tarde. Sin excepción. Al principio, Clara pensó que se trataba de una costumbre corporativa estricta, una política de eficiencia que priorizaba el equilibrio entre trabajo y vida personal. Pero pronto surgieron preguntas que no tenían respuestas claras. Los compañeros a quienes intentaba preguntar sobre el motivo de esa puntualidad casi militar, se limitaban a sonreír nerviosamente o cambiar de tema. Ningún jefe la alentaba a quedarse un minuto más, ni siquiera para terminar un informe urgente. Todo parecía regido por un patrón invisible, casi ritual. Las primeras semanas, Clara lo ignoró, atribuyéndolo a la cultura de la empresa. Sin embargo, conforme pasaban los días, pequeñas anomalías comenzaron a llamar su atención. El silencio que se instalaba en el edificio después de las 5 de la tarde era opresivo. Los pasillos se volvían fríos, los ascensores emitían un zumbido extraño, y la iluminación parecía más tenue de lo habitual. Una noche, decidió quedarse hasta tarde para terminar un reporte y confirmar si alguien más trabajaba después del horario. A las 5:05 de la tarde se encontró sola. Ningún sonido de pasos, ningún murmullo de conversación, solo el eco de su propio teclado. Fue entonces cuando Clara empezó a notar los detalles inquietantes. Las cámaras de seguridad, que durante el día mostraban imágenes nítidas, proyectaban sombras que parecían moverse con autonomía después de las 5. Las puertas de los pasillos más alejados, que normalmente estaban abiertas, se cerraban de golpe con un clic seco. Y lo más desconcertante, ciertas computadoras que estaban apagadas durante la jornada, de pronto mostraban actividad, como si alguien las utilizara sin presencia física. Movida por la curiosidad y el miedo, Clara comenzó a investigar discretamente la historia del edificio. Lo que descubrió la sorprendió. Antes de que Tecnova ocupara el lugar, el inmueble había sido sede de una empresa de tecnología experimental llamada CyberArk, que había cerrado abruptamente tras un misterioso accidente laboral que involucró desapariciones no explicadas de empleados. Los informes oficiales mencionaban incidentes durante el horario nocturno, pero no había registros claros de qué había ocurrido. Los rumores hablaban de experimentos con inteligencia artificial avanzada, vigilancia masiva y protocolos de seguridad extremos que nadie fuera del personal conocía. Clara empezó a conectar los puntos. No se trataba de simple puntualidad ni de reglas corporativas rígidas. El edificio tenía un horario secreto. A partir de las 5 de la tarde, sucedía algo que la administración quería mantener oculto. Decidida a descubrir la verdad, preparó una estrategia para quedarse tras el horario laboral sin ser detectada. Esa noche, tomó un café, apagó las luces de su oficina y se escondió en un pequeño depósito mientras escuchaba los ecos de la evacuación. A las 5 en punto, los ascensores dejaron de funcionar y los pasillos quedaron vacíos, tal como había sucedido todos los días. Lo que vio después cambió su percepción del edificio para siempre. A través de la cámara de seguridad de su oficina portátil, Clara observó un fenómeno que no podía explicarse. Figuras humanas, apenas perceptibles, caminaban por los corredores como si flotaran, con movimientos extraños y sincronizados. Parecían atrapadas. Algunas miraban fijamente hacia las oficinas vacías, otras se detenían frente a las computadoras, y entonces desaparecían sin dejar rastro. No había sonido, solo un silencio pesado que llenaba cada espacio. Fue en ese instante que comprendió que la empresa, o más bien la estructura misma del edificio, mantenía algo oculto, una especie de vigilancia perpetua que atrapaba a quienes no respetaban el horario. Al día siguiente, Clara comenzó a buscar respuestas en la Deep Web, siguiendo pistas sobre experimentos corporativos secretos. Encontró foros crípticos donde antiguos empleados mencionaban el horario fantasma, la teoría de que el edificio estaba equipado con sistemas de control tan avanzados que podían monitorear y manipular la presencia de las personas incluso después de que abandonaban el lugar. Algunos hablaban de empleados que desaparecieron tras intentar quedarse, otros de informes que desaparecían misteriosamente del sistema.
todo parecía confirmar sus sospechas. Teknova había heredado un edificio que funcionaba con reglas propias, invisibles para quienes no conocían su historia. Clara decidió actuar con cautela. Durante semanas documentó los patrones, las sombras y cada irregularidad. Intentó advertir a sus compañeros, pero nadie le creyó. La rutina era demasiado poderosa y la mayoría prefería ignorar lo extraño. Finalmente, decidió que la única manera de comprender lo que sucedía era confrontar la anomalía directamente. Una noche permaneció en la oficina hasta que las luces del edificio se apagaron y los pasillos se vaciaron. Entonces caminó hacia el corazón del edificio, un antiguo laboratorio que Teknova había reformado sin cambiar la estructura. Allí, frente a un panel de control olvidado que mostraba múltiples pantallas con imágenes de empleados pasados, Clara comprendió la magnitud de la situación. Cada movimiento después de las 5 era registrado, catalogado y, de algún modo, contenido. Las figuras que flotaban por los pasillos no eran fantasmas, sino ecos de personas atrapadas en un bucle de vigilancia que superaba toda lógica. La tecnología que la empresa heredó, combinada con antiguos experimentos de CyberArk, había convertido el edificio en una trampa invisible para la vida laboral. Nadie podía quedarse más allá del horario, porque el edificio mismo aseguraba que nadie lo hiciera. Consciente de que no podía luchar contra esa fuerza, Clara tomó una decisión difícil. Al día siguiente, abandonó Teknova, dejando atrás su oficina, su carrera recién iniciada y la certeza de que el edificio seguía cumpliendo su función secreta, implacable y silenciosa. Hoy, cuando pasa frente al inmueble, observa cómo las luces se apagan a las 5 de la tarde en punto, como un reloj macabro que marca el tiempo de quienes se atreven a desafiarlo. Y sabe, en lo más profundo, que el edificio seguirá vaciándose todos los días, ocultando su secreto tras paredes modernas y oficinas impecables, mientras la rutina engaña a quienes aún creen que todo es normal. La historia de Clara Montenegro se convirtió en un testimonio sobre la línea invisible que separa lo cotidiano de lo inexplicable, y sobre cómo algunas estructuras construidas con intenciones humanas pueden albergar misterios que la lógica y la rutina nunca revelarán. En la ciudad de Crestwood, el edificio corporativo IP Data parecía un lugar común para quienes trabajaban en turnos nocturnos, un edificio gris entre otros, sin nada que lo distinguiera de sus vecinos. Pero para Laura Medina, recién contratada como especialista en sistemas, este sitio iba a convertirse en un escenario de inquietud que desbordaba la realidad cotidiana. Desde su primer turno, Laura notó algo extraño. Cada vez que bajaba al sótano por un refresco, un corredor de penumbra se extendía más allá de la luz artificial, y detrás de la pequeña puerta que comunicaba con el área de almacenamiento, el bosque contiguo se abría en una negrura absoluta. Era un bosque que los empleados evitaban mencionar, aunque todos sabían de su existencia. Por su densidad y la ausencia total de iluminación, se le conocía entre ellos como el bosque sin luces. Los rumores hablaban de animales salvajes, de extrañas sombras que se movían entre los árboles, y de una sensación persistente de estar siendo observado. Laura al principio descartó esas historias como superstición urbana, hasta que su intuición empezó a encenderse con cada paso que daba hacia ese sótano. Las primeras noches fueron simples. Un par de compañeros bromeaban sobre que el bosque estaba maldito, que algo allí siempre miraba desde la oscuridad, y Laura reía nerviosa, tratando de convencerse de que eran imaginaciones colectivas. Pero pronto comenzaron los episodios que no podían explicarse. La sensación de ser vigilada se volvía más intensa, y no siempre eran solo ruidos de animales. En más de una ocasión, cuando bajaba por el refrigerio de medianoche, vio lo que le pareció una figura humana entre los troncos. Una silueta que desaparecía al acercarse la luz de la linterna. Laura decidió documentarlo todo. Tomaba notas, registraba horarios y describía cada sensación. Ramas que crujían sin viento, sombras que parecían seguirla y en más de una ocasión, un rastro de pisadas que no coincidía con las de ningún empleado. La tensión se hizo casi física, y el bosque, más que un lugar, comenzó a parecer un personaje más en la historia. Con el tiempo, su investigación la llevó más allá del edificio y del bosque. Laura descubrió, a través de foros y chats ocultos en la Deep Web, relatos de personas que también habían sentido presencias similares en zonas remotas,
siempre acompañadas de advertencias inquietantes. La coincidencia no podía ser casual. Otros testigos hablaban de figuras que acechaban desde la oscuridad y de objetos personales que desaparecían misteriosamente al caer la noche. La información que encontró no estaba documentada en ningún sitio común, solo en rincones oscuros de la red, donde la gente compartía experiencias demasiado extrañas para publicarse abiertamente. Una noche, mientras Laura bajaba por el refresco, sintió que alguien la observaba con una intensidad que la paralizó. Su respiración se volvió rápida y por un instante juró escuchar un susurro proveniente de entre los árboles. Contuvo la linterna, tratando de identificar la fuente, y entonces lo vio. Un hombre, con el rostro parcialmente cubierto, que se mantenía inmóvil a apenas 10 metros de la puerta del sótano. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció entre la negrura como si nunca hubiera estado allí. Laura comenzó a revisar cámaras de seguridad y descubrió irregularidades que no coincidían con los registros oficiales. Algunos sensores del perímetro mostraban breves activaciones durante la noche, pero sin rastro de entradas registradas. Empezó a sospechar que no solo se trataba de un intruso ocasional. Alguien conocía cada movimiento dentro del edificio y aprovechaba la oscuridad del bosque para observarla. La tensión se volvió insoportable y lo que comenzó como curiosidad se transformó en miedo. Decidida a confrontar la situación, Laura utilizó los canales de la Deep Web para contactar a expertos en seguridad digital y en vigilancia remota. Entre foros anónimos y chats cifrados, encontró información sobre personas que habían instalado dispositivos de espionaje improvisados en zonas boscosas cercanas a edificios corporativos, documentando movimientos de empleados para fines que no siempre eran legales. Laura comprendió que el intruso no era solo un acosador ocasional, era alguien meticulosamente preparado que aprovechaba la tecnología y la red profunda para planear cada movimiento sin dejar huella. Una noche, el enfrentamiento se volvió inevitable. Laura bajó al sótano, con la linterna en la mano y la cámara de seguridad portátil lista. Sintió nuevamente la presencia, un escalofrío que recorrió su espalda. Al girar hacia el bosque, vio otra vez la figura. Esta vez decidió avanzar. Con cada paso, su corazón latía con fuerza. La figura no huía, solo observaba. Cuando Laura llegó al borde de los árboles, el hombre se mostró completamente. Un intruso que conocía cada rincón del edificio y que había utilizado la oscuridad del bosque y la invisibilidad de la red profunda para planear sus movimientos durante semanas. Laura lo confrontó con determinación, sabiendo que cualquier error podría ser crítico. La figura se mantuvo inmóvil y entonces, sin previo aviso, desapareció entre los árboles nuevamente, dejando solo una mochila abandonada. Dentro, Laura encontró dispositivos de vigilancia, cables y un disco duro con registros de cámaras y movimientos de todos los empleados nocturnos. La evidencia era abrumadora. Alguien había estado estudiando cada detalle de la vida laboral y personal de los trabajadores, utilizando la Deep Web como plataforma para coordinar su vigilancia y anonimato. Con la ayuda de las autoridades y la documentación obtenida a través de los foros, Laura pudo finalmente cerrar el caso. Se realizaron inspecciones en el edificio y en la zona del bosque. Se descubrieron varios equipos de vigilancia ocultos y se identificó al intruso, un ex empleado despedido que había seguido cada procedimiento para permanecer oculto y recolectar información sin ser detectado. La investigación reveló no solo la planificación meticulosa del acosador, sino también cómo la tecnología y la red profunda habían facilitado su anonimato y su capacidad de acecho. El bosque volvió a su silencio habitual, y el sótano recuperó su rutina de noches tranquilas. Laura nunca volvió a bajar sola después de la medianoche, pero su historia se convirtió en advertencia para otros trabajadores nocturnos. La combinación de oscuridad física y anonimato digital puede convertir cualquier espacio aparentemente seguro en un escenario de vigilancia constante. El bosque sin luces permaneció allí, detrás del sótano del edificio, recordando que no todo lo que se oculta en la sombra es inofensivo, y que la curiosidad, la tecnología y la red profunda pueden abrir puertas que, una vez cruzadas, cambian para siempre la percepción de lo que es seguro. En el registro interno de la empresa IP Data Solutions, un espacio de servidores y soporte técnico ubicado a las afueras de la ciudad, figura la empleada Clara Nevarez, analista nocturna encargada de monitorear tráfico, fallas de red
y ocasionalmente incidentes vinculados a usuarios que entraban desde la Deep Web con direcciones falsas que colapsaban los sistemas. Era un trabajo silencioso, mecánico y profundamente solitario. Clara solía comentar que, pasada la medianoche, el edificio se sentía como una estructura abandonada, pasillos apagados, la cafetería cerrada, oficinas oscuras y un silencio tan profundo que hasta el zumbido de los servidores parecía una presencia viva. Los jefes se marchaban antes de las 9. Los guardias, por política interna, recorrían solo el perímetro. Adentro, a esa hora, ella era la única respiración humana. Esa noche en particular, cerca de la 1:47 de la madrugada, el cansancio la obligó a levantarse. Llevaba más de 4 horas revisando reportes de conexiones anónimas provenientes de túneles encriptados. Al no encontrar anomalías urgentes, decidió bajar al sótano para tomar un refresco de la máquina expendedora. Era el único lugar donde todavía funcionaba. El descenso siempre la incomodaba. La escalera hacia el sótano estaba mal iluminada, y el último tramo daba directamente a un pasillo largo que bordeaba la zona donde almacenaban equipos obsoletos y cajas sin catalogar. El lugar olía a polvo y metal viejo, pero Clara ya estaba acostumbrada, o eso creía. Al llegar notó algo que no encajaba. Uno de los sensores de movimiento del pasillo exterior, el que daba al pequeño bosque detrás del edificio, reaccionó con un destello tenue. Fue un parpadeo rápido, casi imperceptible, pero suficiente para llamar su atención. Clara sabía que ese sensor se activaba solo con movimiento cercano, no con el viento ni con animales pequeños. Lo había visto cientos de veces y nunca fallaba. Se asomó por la pequeña ventana rectangular del sótano. Apenas se veía nada, solo la línea oscura de los árboles y un fragmento del estacionamiento. Sin embargo, tuvo la sensación, una punzada fría entre las costillas, de que algo se movía ahí afuera. Algo grande. Intentó ignorarlo y presionó el botón de la máquina expendedora. La lata cayó con un sonido seco. Pero entonces, un golpe. No el de la lata. Un golpe exterior, fuerte, repentino, como si alguien hubiese lanzado una piedra gigantesca contra algo metálico. El sobresalto la dejó inmóvil. Volvió a mirar hacia la ventana. Esta vez lo escuchó con más claridad. Pasos apresurados sobre grava y una respiración agitada, casi animal. El corazón le martillaba en el pecho. Estaba a punto de irse, de correr escaleras arriba, cuando algo chocó brutalmente contra la puerta lateral del sótano. Un estruendo tan violento que hizo vibrar el marco. Clara dio un salto hacia atrás, derramando la bebida en el suelo. «¿Quién está ahí?», murmuró, más por reflejo que por valentía. No hubo respuesta. Solo otro golpe, más fuerte. Luego otro y otro, con una insistencia que no parecía humana. Como si alguien quisiera arrancar la puerta de cuajo. El vidrio reforzado temblaba. Tragó saliva, retrocedió y alcanzó el teléfono del área de mantenimiento colgado en la pared. Sus manos temblaban cuando marcó el número de seguridad interna. Nadie contestó. Intentó nuevamente. Nada. Los guardias debían estar afuera, en su recorrido rutinario, lejos del edificio. Entonces escuchó la voz. Profunda, rasposa, iracunda. «¡Abre! ¡Abre ya!». Un hombre, un desconocido. Demasiado cerca, demasiado rabioso. Clara sintió el pánico treparle por la espalda como hielo quebrado. Corrió hasta la escalera mientras marcaba el 911 en su celular. A la mitad del ascenso, el sonido de cristales fracturándose llenó el pasillo. El intruso estaba rompiendo una de las ventanas laterales con lo que parecía ser un objeto pesado. El eco del impacto retumbaba en las paredes, mezclado con insultos y gruñidos desesperados. La operadora contestó. Clara apenas podía articular palabras. «¡Ay! Hay un hombre, está intentando entrar». Rompió la ventana. «Estoy sola», balbuceó. Desde abajo se oyó un grito furioso y luego el estrépito de metal retorcido. El intruso estaba logrando abrirse paso. La operadora pidió detalles, ubicación exacta, puntos de acceso, pero Clara ya no escuchaba. Estaba concentrada en el ruido que avanzaba por el pasillo, lento pero decidido, como si aquella figura supiera exactamente hacia dónde debía dirigirse. Como si la hubiera estado observando desde mucho antes. Al llegar al final de la escalera, Clara giró hacia el pasillo principal. El eco de un nuevo golpe resonó detrás de ella.
y la luz del sótano parpadeó. Una sombra se proyectó en la pared, una sombra humana, grande, inmóvil, pero demasiado cerca. Clara soltó un suspiro involuntario cuando la operadora le pidió que describiera al intruso, pero lo que estaba entrando no se podía describir con calma, y menos aún con palabras ordinarias. Cuando la sombra terminó de cruzar el marco destrozado de la entrada del sótano, Clara escuchó cómo sus propias pulsaciones ahogaban la voz de la operadora. La figura avanzaba con pasos torpes pero decididos, como si conociera cada rincón del edificio. En un instante ella comprendió algo inquietante. El intruso no venía improvisando, venía buscándola a ella. Clara se refugió tras el mostrador de recepción tratando de controlar la respiración. A través del auricular, la operadora le indicó que las patrullas ya estaban en camino, pero el edificio estaba demasiado alejado de la avenida principal. Tardarían. La luz del pasillo volvió a parpadear. Un sonido metálico arrastrado por el suelo hacía eco, como si el hombre estuviera empujando algo pesado. Clara asomó apenas un ojo por el borde del mostrador y alcanzó a verlo por primera vez. Un hombre extremadamente delgado, con la ropa cubierta de tierra seca y los ojos abiertos de una forma antinatural, como si no hubiera dormido en días. Tenía algo en la mano, una tableta vieja, golpeada, manchada. Y en la pantalla, todavía encendida, Clara alcanzó a distinguir una interfaz que reconoció de inmediato. Un panel de rastreo de direcciones anónimas usado en foros ocultos. Un programa clandestino muy común en la Deep Web. En ese segundo, todo encajó. Durante las últimas semanas, Clara había estado monitoreando conexiones sospechosas que saturaban los servidores de la empresa. Direcciones enmascaradas que se repetían, como si alguien intentara entrar una y otra vez a los nodos privados de IP Data. Conexiones que ella bloqueó manualmente, sin informar al jefe porque creía que era solo actividad maliciosa típica de la madrugada. Pero no lo era. Aquella tableta mostraba un registro, cada una de las veces que Clara había bloqueado a ese mismo usuario. Nombre inexistente, ubicación falsa, un historial de accesos que ella había cortado sin imaginar que, del otro lado, alguien la estaba observando con obsesión. El hombre levantó la cabeza como si hubiera escuchado el crujido del piso donde ella se escondía. Su voz surgió ronca, quebrada, casi suplicante. Tú fuiste quien me cerró el paso. Clara retrocedió sin hacer ruido, pero el intruso lanzó la tableta al suelo con un grito que retumbó en todo el lobby. «Déjame entrar, me robaron mis rutas, me seguiste, lo sé». El vidrio estallado crujió bajo sus zapatos mientras avanzaba hacia el centro del hall. Sus movimientos eran erráticos, como si su cuerpo y su mente no estuvieran sincronizados. Clara sintió que sus piernas dejaban de responderle. De pronto, un sonido lejano atravesó el edificio. Sirenas. El hombre se volvió hacia la puerta principal, respirando rápido, casi como un animal acorralado. Buscó con la mirada la salida, pero la patrulla ya iluminaba la entrada con luces que destellaban en rojo y azul sobre las paredes. No, balbuceó él, retrocediendo torpemente. Clara se incorporó lo suficiente para que la operadora pudiera oírla. Está aquí, susurró. Está dentro del edificio. Los pasos del intruso resonaron por el pasillo, alejándose como si buscara otro acceso. Luego se escuchó una puerta de metal golpearse con violencia, seguida de un silencio absoluto. Cuando la policía ingresó, encontró el sótano destrozado, la ventana rota, marcas de golpes en el marco y la tableta en el suelo. En ella, los agentes vieron un mapa con nodos activos de rutas encriptadas y accesos bloqueados a diferentes servidores. Entre ellos, el de IP Data. Registraron todo el bosque alrededor, pero no encontraron al hombre. Solo huellas en la tierra húmeda, que comenzaban a desvanecerse entre los árboles. Parecían dirigirse hacia la carretera, pero se perdían tras unos metros. Clara fue escoltada afuera mientras todavía temblaba. Los agentes le preguntaron si tenía alguna idea de por qué ese individuo la había buscado específicamente a ella. Ella solo pudo responder con sinceridad: no lo sabía, hasta que vi lo que llevaba en la mano. La investigación posterior reveló que el intruso, quien nunca pudo ser identificado, había estado usando nodos de anonimato provenientes de foros ocultos y mercados ilegales dentro de la Deep Web, intentando infiltrarse en redes corporativas, incluida la de IP Data.
Lo único claro era que, por alguna razón, responsabilizó a Clara por haberlo silenciado. El caso quedó abierto. El hombre nunca volvió a aparecer. Ninguna cámara lo captó saliendo. Ningún vecino lo reconoció. No existía huella digital, ni nombre, ni rastro físico más allá de esa noche. Pero el detalle más perturbador surgió semanas después, cuando el Departamento de Tecnología revisó los accesos internos al edificio. El sensor de movimiento que se activó antes de que Clara bajara al sótano no había detectado movimiento externo. Había detectado movimiento interno, desde dentro del edificio, minutos antes de que él rompiera la puerta. Como si la sombra que vio en el bosque nunca hubiera estado afuera, como si el intruso hubiera estado adentro desde el principio, simplemente esperando a que ella bajara sola. En los márgenes silenciosos de la ciudad, donde los rascacielos quedan convertidos en esqueletos de vidrio después del horario laboral, se encontraba el edificio corporativo de Data Nova Systems, una empresa dedicada al almacenamiento digital y a la seguridad informática avanzada. Durante el día, el lugar hervía de empleados, de voces cruzadas, de teclas que nunca dejaban de sonar. Pero cuando el reloj marcaba las 11 de la noche, solo una figura quedaba dentro. Mariela Duarte, analista técnica de redes, encargada de los turnos nocturnos. Mariela llevaba meses realizando aquel trabajo casi en automático. Revisar logs, monitorear los servidores, responder correos de emergencia y asegurarse de que ningún movimiento extraño proviniera de los paneles externos. A veces, incluso se conectaba a plataformas internas relacionadas con reportes sobre amenazas digitales ocultas en la Deep Web, intentando entender por qué la empresa reforzaba protocolos sin descanso. Con el correr de los días, un detalle comenzó a repetirse como un eco incómodo. Esa sensación de que alguien la estaba observando desde fuera del edificio. Primero creyó que era la sugestión por las largas jornadas, pero luego ciertos reflejos en las ventanas, sombras que no coincidían con su posición, y el sonido de pasos que nunca lograba ubicar, hicieron que la inquietud pasara de ser una simple idea a convertirse en un hábito. Mirar por encima del hombro. No era miedo, era alerta. 3 semanas antes del incidente, la empresa había despedido a un empleado que todos conocían, Rubén Larios, técnico de mantenimiento interno. Se había ausentado demasiadas veces, había discutido con varios supervisores, y en una ocasión se le sorprendió manipulando áreas restringidas sin permiso. El despido ocurrió de manera tensa, casi fría. Nadie imaginó que regresaría. Mariela tampoco lo pensó, hasta que algo empezó a no encajar. Esa noche, la que después sería llamada la noche perdida, el ambiente dentro del edificio tenía un peso extraño, como si el aire se hubiese detenido en mitad de un pasillo. Mariela caminaba entre los cubículos con una taza de café y un manojo de reportes técnicos recién impresos. El silencio era tal que podía escuchar los zumbidos eléctricos de los routers del cuarto de servidores. En su rutina, hacía una verificación rápida en el ventanal que daba hacia el estacionamiento. Y allí lo notó, una figura quieta en la oscuridad, a pocos metros del acceso lateral, sin movimiento, sin intención de ocultarse, solo parada en dirección hacia ella. Mariela retrocedió un paso casi instintivo. No logró distinguir el rostro, pero sí la postura rígida, los hombros tensos y la forma en que la persona parecía conocer exactamente dónde se ubicaba la oficina interna desde la cual ella acostumbraba mirar a esa hora. La figura dio un paso adelante, luego otro, después se detuvo. Mariela apagó la luz. Su respiración se aceleró. Intentó pensar racionalmente. Quizá era un guardia, aunque los guardias no se quedaban allí afuera. Quizá alguien esperando un taxi. Quizá su imaginación amplificada por el cansancio. Pero cuando se alejó del vidrio para regresar al puesto de monitoreo, un sonido metálico retumbó desde la puerta trasera del edificio, como si alguien estuviera intentando forzarla. Mariela revisó las cámaras internas. Una de ellas, la de la entrada secundaria, mostró a un hombre con una sudadera oscura. El rostro no era claro, pero el cuerpo, la forma de moverse, el hábito de mirar hacia los sensores como si supiera exactamente dónde estaban colocados, todo coincidía con alguien que había trabajado allí antes, alguien que conocía el lugar a la perfección, alguien como Rubén,
Las manos de Mariela temblaron sobre el teclado. El sistema marcó intentos fallidos de tarjeta magnética, luego un golpe seco contra la chapa metálica. En cuestión de minutos, la intrusión dejó de ser una sospecha y se convirtió en un hecho. Ella activó el protocolo interno, silencioso, sin alarmas audibles. La idea era ganar tiempo, mantenerse oculta y esperar a que el personal de emergencia respondiera. Pero el intruso parecía determinado. No buscaba únicamente robar dispositivos. Eso era evidente en la forma en que recorría con la mirada los paneles, como si buscara algo más, algo o alguien. Mientras tanto, Mariela retrocedió hacia el pasillo central, tratando de mantener la cordura. El eco de sus pasos se mezclaba con los golpes que venían de la puerta. El intruso estaba acelerando. Los minutos siguientes se convertirían en un juego de sigilo dentro del edificio apagado, donde cada movimiento podía delatarla, y donde el intruso parecía avanzar con la determinación de quien no teme ser descubierto. Fue entonces cuando un ruido distinto se filtró entre las paredes. No era un golpe, era la sirena de un patrullero acercándose. Y ahí, justo en ese instante crítico, Mariela escuchó las sirenas y un alivio momentáneo se apoderó de ella. La tensión acumulada durante meses, las noches solitarias y la sensación constante de vigilancia parecían disiparse de golpe. Sabía que la policía había llegado a tiempo, pero no podía bajar la guardia. Rubén Larios había trabajado allí, conocía cada rincón, cada sistema, cada protocolo de seguridad. Esto no era un simple robo, podía haber terminado en tragedia. Al llegar los oficiales, el intruso había desaparecido. Las cámaras mostraban que había saltado un cercado lateral y se había escabullido hacia el bosque cercano, perdiéndose en la oscuridad que rodeaba el edificio. La policía inició la búsqueda, pero Rubén parecía haberse desvanecido por completo. Nadie supo cómo había desaparecido de un lugar tan vigilado. En los días posteriores, Mariela revisó los registros de seguridad y allí encontró algo inquietante. Intentos de acceso a servidores que no estaban en uso, archivos que habían sido manipulados y rastros de conexiones que parecían provenir de la Deep Web. Alguien había intentado desde fuera infiltrar sistemas internos usando técnicas avanzadas, y la presencia de Rubén no era casual. Conocía la infraestructura digital de la empresa y había dejado puertas abiertas para explotar vulnerabilidades desde la red oscura. El caso tomó dimensiones inesperadas. El intento de intrusión se convirtió en una investigación federal. La empresa tuvo que reforzar su seguridad, cambiar accesos, servidores y protocolos. Mariela, que había enfrentado la amenaza con calma y estrategia, se convirtió en pieza clave de los informes internos. Lo que ella no sabía era que Rubén seguía rondando la ciudad, quizás vigilando, quizás esperando una oportunidad para volver a atacar, y que la Deep Web había jugado un papel silencioso pero decisivo. Las habilidades que él había desarrollado allí le habían permitido planear y ejecutar la intrusión, casi como un experto en cibercrimen. Mariela regresó a su rutina nocturna, pero nada volvió a ser igual. Cada sombra en el estacionamiento, cada movimiento extraño, cada fallo menor en los sistemas, la hacía mirar hacia el exterior con la misma alerta de aquella noche. Había aprendido que la seguridad no solo se trata de cerraduras y alarmas, también de la vigilancia constante, del conocimiento técnico y de entender que en el mundo moderno, la amenaza puede venir tanto de un intruso físico como de un especialista escondido tras la pantalla, navegando en las redes más oscuras de la Deep Web. La noche perdida quedó marcada en su memoria como un recordatorio permanente. La vulnerabilidad y la determinación humana pueden entrelazarse de formas inesperadas. Rubén nunca fue capturado de manera definitiva, y aunque la policía reforzó la seguridad del edificio, el miedo silencioso de Mariela y de quienes conocieron la historia persistió. La lección estaba clara. Incluso en lugares iluminados y aparentemente seguros, hay sombras que conocen cada movimiento, y hay ojos que miran desde lugares que uno jamás imaginó. La ciudad siguió su ritmo, y Datanova Systems volvió a operar normalmente, pero la historia de aquella intrusión nocturna se mantuvo como advertencia, porque en la frontera entre la vigilancia digital y la amenaza física, la línea es fina, y la Deep Web, con su anonimato y sus secretos, seguía siendo un terreno donde cualquier error podía ser aprovechado por alguien que sabía exactamente cómo moverse en la oscuridad.
La madrugada del 18 de febrero de 2014, en un pequeño pueblo atravesado por la carretera interestatal, Claudia Mijares, de 27 años, iniciaba su descanso después de trabajar toda la noche como encargada en una fábrica de empaques. Era uno de esos turnos que obligan al cuerpo a adaptarse a un ritmo extraño, dormir de día, vivir en silencio y moverse siempre con cautela en horas donde casi nadie está despierto. A esa hora, el único lugar todavía iluminado era la gasolinera Oxbury, un punto olvidado al borde de la autopista, donde Claudia solía detenerse para comprar café antes de regresar a casa. Era un sitio frío, con luces blancas que parpadeaban ligeramente y con un estacionamiento tan amplio que sus sombras parecían moverse con el viento. Claudia no era desconfiada por naturaleza, aunque las historias que corrían por foros de la Deep Web, rutas peligrosas, autos sin placas, bandas que cazaban viajeros solitarios, siempre rondaban en su memoria. Pero nunca había vivido algo que la obligara a considerar que esas historias pudieran tener algo de real. Alrededor de las 3:40 de la madrugada, mientras llenaba el termo con café barato, notó a través del vidrio que una figura se movía torpemente junto a las bombas de gasolina. Era una joven, delgada, con una chaqueta demasiado grande para su cuerpo y el cabello pegado a la cara por el sudor. Miraba de un lado a otro como si alguien la persiguiera. En un principio, Claudia pensó que era una de las tantas viajeras que se quedaban sin batería o necesitaban un aventón, pero había algo distinto en ella. Parecía asustada, desesperada, como si hubiese escapado de algo que todavía no podía nombrar. Cuando Claudia salió, la muchacha dio un paso hacia atrás, temblando. ¿Estás bien?, preguntó Claudia, manteniendo las manos visibles para no alarmarla. La joven dudó unos segundos antes de responder con un hilo de voz. Necesito llegar a mi casa. No tengo celular, no tengo nada. Por favor, ¿me puede ayudar? Claudia, acostumbrada a tratar con trabajadores, transportistas y desconocidos de madrugada, actuó por instinto. Claro, súbete, dime hacia dónde vamos. La chica asintió como si no pudiera creer que alguien le estaba ofreciendo ayuda. Se llamaba Elisa Rambert, o al menos eso dijo. Tenía 22 años y aseguraba haber discutido con su novio durante un viaje. Según su versión, él la había dejado abandonada en la gasolinera después de una pelea. La historia era vaga y no coincidía del todo, pero Claudia decidió no presionarla. Su prioridad era sacarla de ese estado de pánico. Mientras subían al vehículo, Claudia notó algo más. Un Cadillac verde oscuro estacionado al otro lado del lote. No lo había visto antes. Sus ventanas estaban completamente polarizadas y tenía el motor encendido, aunque nadie entraba ni salía. Era imposible distinguir cuántas personas había dentro. No le dio demasiada importancia, hasta que salió del estacionamiento y en el retrovisor vio que el Cadillac también lo hacía. Claudia intentó mantener la voz tranquila. ¿Ese carro te sigue? Elisa se tensó. No lo sé, no quiero volver a verlos. ¿A quiénes?, insistió Claudia. La joven no respondió. La carretera era casi un desierto. La fila de postes se repetía sin fin y el silencio solo lo interrumpía el motor del vehículo de Claudia. Pero cada vez que miraba por el espejo retrovisor, el Cadillac verde seguía allí, a una distancia prudente, sin acercarse demasiado pero sin perderlas. Su comportamiento era tan calculado que no parecía casualidad. A los pocos minutos, Elisa comenzó a moverse inquieta en el asiento. ¿Podrías acelerar un poco? Ellos pueden alcanzarnos. Claudia sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Necesito que me digas la verdad, dijo con firmeza. ¿Quiénes son esas personas? La respuesta llegó en un susurro roto. No puedo, me matarán si hablo. El Cadillac encendió sus luces altas como un aviso. Claudia intentó mantener la compostura, pero la tensión se volvía casi física. Había leído historias parecidas en la Deep Web, relatos de mujeres utilizadas como señuelos para desviar conductores hacia emboscadas. Pensó que eran exageraciones urbanas, pero ahora estaba en medio de una que comenzaba a tomar forma. Aceleró. El Cadillac también. Redujo. Ellos redujeron. Cada movimiento era replicado con precisión. «Elisa, mírame», ordenó Claudia. «¿Estás huyendo de ellos o trabajas con ellos?» La joven comenzó a llorar. No era un llanto natural, era una mezcla de terror, culpa y agotamiento. «Yo no quería hacer nada de esto», balbuceó.
De verdad no quería. El corazón de Claudia latió con fuerza. ¿Hacer qué? Pero antes de obtener respuesta, vio cómo el Cadillac se desplazaba hacia el carril contiguo, como si quisiera emparejarse con ellas. Claudia tomó la siguiente salida sin pensarlo, una rampa estrecha que desembocaba en un camino rural. Los faros del Cadillac se apagaron durante un segundo, y luego aparecieron detrás de ellas, más cerca que antes. Ya no se escondían. Ahora iban por ellas sin disimular. Elisa apretó los puños. «No te detengas», dijo con pánico. «No te detengas por nada». Claudia respiró hondo. La carretera secundaria estaba oscura y llena de curvas. Su auto no era rápido, pero sí maniobrable. Si quería mantenerse con vida, debía pensar con claridad. A la distancia, el sonido del motor del Cadillac retumbaba entre los árboles, como un recordatorio de que no había escapatoria fácil. Fue entonces cuando Claudia notó algo más inquietante. Elisa miraba hacia el Cadillac con una mezcla de miedo y familiaridad. «Elisa», dijo Claudia sin apartar la vista de la carretera. «¿Tú los conoces?» La joven tragó saliva, incapaz de negarlo. «Sí, pero no como tú crees». El aire dentro del vehículo pareció congelarse. Claudia comprendió que la historia que le habían contado en la gasolinera no era ni la mitad de la verdad, que no estaba huyendo, o no del modo que ella pensaba, y que el Cadillac verde no era solo un auto más en la carretera. La trampa ya estaba en marcha, y Claudia había caído de lleno. El motor del Cadillac rugía detrás de ellas como una amenaza viva. En la carretera rural, tan estrecha que apenas cabían 2 autos, Claudia sentía que cualquier error podía enviarlas directo a un barranco. Su respiración se volvió rápida, pero su mente seguía intentando comprender qué estaba ocurriendo realmente. «Elisa», repitió con voz firme, «necesito la verdad ya». La joven respiró entrecortado, esforzándose por hablar. «No puedo contarlo todo, pero sí puedo decirte que no soy su víctima. Fui parte de ellos, hasta hoy». Claudia sintió un escalofrío. ¿Ellos? ¿Quiénes? Gente que recluta, que busca conductores solitarios. Todo empezó hace meses en unos foros de la Deep Web. Ahí encontré un grupo que prometía dinero fácil llevando a cabo misiones de campo. Solo debía ganarme la confianza de alguien, subir a su auto y seguir instrucciones. Pero no sabes en lo que me metí. El Cadillac volvió a acercarse, esta vez con mayor agresividad. Las luces delanteras se encendieron y apagaron como señales codificadas. «¿Y hoy qué se supone que ibas a hacer conmigo?», preguntó Claudia con un tono que ya no era de miedo, sino de indignación. Elisa se cubrió el rostro. «Hoy tenía que llevarte a un punto específico. Ellos tomarían el control después. Yo pensé en bajarme en la gasolinera y escapar. Pero ellos estaban ahí, vigilándome. No querían dejarme salir». Claudia apretó el volante. Ahora lo entendía. Elisa no la había escogido al azar. El grupo había visto a Claudia detenerse en esa gasolinera por semanas. La habían estudiado. Ella era el objetivo del día. «Te usaron como carnada», dijo Claudia. Elisa asintió llorando. «Pero ya no quiero hacerlo, no quiero seguir en esto». Un estruendo detrás de ellas. El Cadillac aceleró de golpe, empujándolas desde atrás. El impacto casi las saca del camino. Claudia estabilizó el auto como pudo. «Ponte el cinturón», gritó. Elisa obedeció sin decir palabra. La carretera se abría en 2, una ruta hacia un camino de tierra y otra hacia un pequeño puente. Claudia eligió el puente. El Cadillac dudó medio segundo y luego la siguió. Pero ya no era un seguimiento, era un ataque. Mientras avanzaban por el puente, Claudia vio algo que la heló por completo. El Cadillac se movía hacia el carril contrario, buscando golpear su auto lateralmente y obligarlas a chocar contra la baranda. «Nos quieren sacar del camino», dijo Claudia. «Ellos no se detienen», respondió Elisa con voz quebrada. «Si creen que fallé, me matarán a mí también». Claudia sabía que no sobrevivirían mucho así. Pensó rápido. El puente era angosto, pero al final de él la carretera giraba en curva cerrada. Si lograba tomar esa curva a alta velocidad, el Cadillac, más pesado, podría no alcanzarla. «Agárrate», advirtió. «Vamos a intentar algo». Apretó el acelerador. El motor del coche chilló, pero respondió. El Cadillac replicó el movimiento. La curva apareció de repente, como un muro negro rodeado de árboles. Claudia no redujo.
Giró con decisión, sintiendo cómo las llantas casi perdían adherencia. El Cadillac intentó seguirlas, pero su tamaño lo traicionó. Las llantas del vehículo verde derraparon. Una fricción brusca, un ruido de metal raspando el asfalto, y luego el estruendo. El Cadillac cruzó la curva demasiado rápido y cayó al borde de la zanja, golpeando con violencia el guardarraíl. Claudia aprovechó y siguió adelante, pero no por mucho. A los pocos metros, el auto comenzó a toser como si estuviera agotado. El indicador de temperatura subió de golpe. El motor se había dañado en la persecución. «No puede ser», murmuró Claudia. Elisa miró hacia atrás. El Cadillac, aunque maltrecho, no estaba inmóvil. Sus luces parpadearon, habían sobrevivido, y ahora intentarían alcanzarlas a pie, o quizá tenían armas. «Tenemos que salir de la carretera», dijo Claudia. Metió el auto por un sendero estrecho hacia un bosque. Avanzaron hasta donde pudieron, pero finalmente el motor se apagó definitivamente. No tenían opción, debían continuar a pie. Ambas bajaron del coche. El frío nocturno las golpeó de inmediato. Claudia escuchó algo a lo lejos, voces. 3, quizá 4 personas. «Están viniendo», susurró Elisa. Claudia tomó la mano de la joven. «Muéstrame dónde está ese punto al que ibas a llevarme». Su voz era firme. «Si ellos esperan que nos dirijamos ahí, tal vez podamos adelantarnos». Elisa dudó, pero señaló hacia el norte. «A unos 2 kilómetros. Hay una estructura vieja, parece un cobertizo abandonado». Ese era el punto de entrega. La palabra entrega retumbó como un golpe. Caminando entre la maleza, sumergidas en un bosque silencioso y húmedo, Claudia comenzó a entender la dimensión del peligro. No era un secuestro improvisado. Era un mecanismo organizado, una red. Algo que operaba desde lo oscuro, quizá coordinado desde chats ocultos en la Deep Web, usando personas vulnerables para reclutar víctimas. Los ruidos detrás se acercaban. «Corre», dijo Claudia. Ambas lo hicieron. La adrenalina las impulsó. El bosque parecía infinito, pero tras varios minutos apareció la estructura, un cobertizo de madera, sin ventanas, con una gran puerta oxidada. Claudia se acercó con cautela. El lugar no tenía electricidad ni señales de vida, pero algo olía a metal frío. «Aquí es», dijo Elisa temblando. «Aquí me dijeron que te trajera». Claudia empujó la puerta lentamente. Dentro había una mesa vieja, una silla caída y marcas en el piso que parecían recientes. Y, junto a la pared, una caja metálica cerrada con un candado. El ruido de pasos detrás de ella se intensificó. No había tiempo. Claudia buscó algo para bloquear la puerta, pero lo único útil era una barra de hierro oxidada. La tomó y la colocó contra la manija, asegurando unos segundos de ventaja. Las voces afuera empezaron a golpear la puerta. «¡Elisa, abre ya!», gritó un hombre. Elisa retrocedió, aterrada. «Van a derribarla», advirtió. El impacto siguiente fue más fuerte. La madera crujió. Claudia sabía que la resistencia no duraría mucho. Entonces vio algo en la esquina, una escotilla en el piso, cubierta de polvo. «Ayúdame», dijo. Entre ambas levantaron la tapa. Bajo ella había un túnel estrecho de mantenimiento, probablemente construido décadas atrás, cuando el cobertizo era parte de alguna instalación rural. La puerta principal recibió otro golpe. La barra de hierro se dobló. «Baja», ordenó Claudia. Elisa descendió primero. Claudia la siguió y cerró la escotilla justo cuando la puerta se abría de golpe arriba. Oscuridad total, solo el sonido de su respiración y el eco de pasos sobre sus cabezas. El túnel avanzaba en línea recta. Claudia usó la pantalla del celular como linterna. Caminaron durante varios minutos hasta que, finalmente, vieron una salida de emergencia que daba al bosque de nuevo, pero ahora a varios cientos de metros del cobertizo. Elisa colapsó en el suelo, llorando. «Yo no quería hacerte daño. Ellos me encontraron en los foros, yo solo necesitaba dinero. Nunca pensé que harían esto contigo, ni conmigo». Claudia se arrodilló a su lado. «No podemos volver a la carretera. Buscaremos ayuda cuando amanezca». «¿Y si nos encuentran?», preguntó Elisa. Claudia miró al horizonte oscuro. «No nos van a encontrar, no si seguimos moviéndonos». Y caminaron. Durante horas, hasta que las primeras luces del amanecer tiñeron el cielo y escucharon finalmente el sonido que habían esperado. Un vehículo de policía patrullando la zona.
Claudia salió del bosque agitando los brazos. Los oficiales se alarmaron al verla cubierta de rasguños. Cuando se acercaron, la escucharon con atención. Llamaron refuerzos. En menos de 20 minutos, patrullas, ambulancias y agentes estatales estaban en el área. Elisa fue detenida, pero también protegida. Comenzó a hablar, a contar lo que sabía. La policía se dirigió al cobertizo. Y fue entonces cuando encontraron lo que quedaba del Cadillac verde. Volcado, sin ocupantes. Habían escapado. Aquella noche, según las autoridades, no fue un incidente aislado. Meses más tarde, investigaciones sobre grupos oscuros organizados desde la Deep Web revelaron redes dedicadas a la selección de víctimas en áreas rurales. Era una operación compleja, mutante, dificilísima de rastrear. Claudia sobrevivió. Elisa decidió testificar. Y aunque la operación fue parcialmente desmantelada, los líderes jamás fueron capturados. Pero algo quedó claro. El Cadillac verde no era un mito, tampoco la trampa. Y nunca aparecieron solo una vez. Esa madrugada fue simplemente la ocasión en la que una víctima logró escapar. La mayoría nunca lo logró. El motor del Cadillac rugía detrás de ellas como una amenaza viva. En la carretera rural, tan estrecha que apenas cabían 2 autos, Claudia sentía que cualquier error podía enviarlas directo a un barranco. Su respiración se volvió rápida, pero su mente seguía intentando comprender qué estaba ocurriendo realmente. «Elisa», repitió con voz firme, «necesito la verdad ya». La joven respiró entrecortado, esforzándose por hablar. «No puedo contarlo todo, pero sí puedo decirte que no soy su víctima. Fui parte de ellos, hasta hoy». Claudia sintió un escalofrío. ¿Ellos? ¿Quiénes? Gente que recluta, que busca conductores solitarios. Todo empezó hace meses en unos foros de la Deep Web. Ahí encontré un grupo que prometía dinero fácil llevando a cabo misiones de campo. Solo debía ganarme la confianza de alguien, subir a su auto y seguir instrucciones. Pero no sabes en lo que me metí. El Cadillac volvió a acercarse, esta vez con mayor agresividad. Las luces delanteras se encendieron y apagaron como señales codificadas. «¿Y hoy qué se supone que ibas a hacer conmigo?», preguntó Claudia con un tono que ya no era de miedo, sino de indignación. Elisa se cubrió el rostro. «Hoy tenía que llevarte a un punto específico. Ellos tomarían el control después. Yo pensé en bajarme en la gasolinera y escapar, pero ellos estaban ahí vigilándome. No querían dejarme salir». Claudia apretó el volante. Ahora lo entendía. Elisa no la había escogido al azar. El grupo había visto a Claudia detenerse en esa gasolinera por semanas. La habían estudiado. Ella era el objetivo del día. «Te usaron como carnada», dijo Claudia. Elisa asintió llorando. «Pero ya no quiero hacerlo, no quiero seguir en esto». Un estruendo detrás de ellas. El Cadillac aceleró de golpe, empujándolas desde atrás. El impacto casi las saca del camino. Claudia estabilizó el auto como pudo. «¡Ponte el cinturón!», gritó. Elisa obedeció sin decir palabra. La carretera se abría en 2, una ruta hacia un camino de tierra y otra hacia un pequeño puente. Claudia eligió el puente. El Cadillac dudó medio segundo y luego la siguió. Pero ya no era un seguimiento, era un ataque. Mientras avanzaban por el puente, Claudia vio algo que la heló por completo. El Cadillac se movía hacia el carril contrario, buscando golpear su auto lateralmente y obligarlas a chocar contra la baranda. «Nos quieren sacar del camino», dijo Claudia. «Ellos no se detienen», respondió Elisa con voz quebrada. «Si creen que fallé, me matarán a mí también». Claudia sabía que no sobrevivirían mucho así. Pensó rápido. El puente era angosto, pero al final de él la carretera giraba en curva cerrada. Si lograba tomar esa curva a alta velocidad, el Cadillac, más pesado, podría no alcanzarla. «Agárrate», advirtió. «Vamos a intentar algo». Apretó el acelerador. El motor del coche chilló, pero respondió. El Cadillac replicó el movimiento. La curva apareció de repente, como un muro negro rodeado de árboles. Claudia no redujo, giró con decisión, sintiendo cómo las llantas casi perdían adherencia. El Cadillac intentó seguirlas, pero su tamaño lo traicionó. Las llantas del vehículo verde derraparon, una fricción brusca, un ruido de metal raspando el asfalto, y luego el estruendo. El Cadillac cruzó la curva demasiado rápido y cayó al borde de la zanja, golpeando con violencia el guardarraíl.
Claudia aprovechó y siguió adelante, pero no por mucho. A los pocos metros, el auto comenzó a toser como si estuviera agotado. El indicador de temperatura subió de golpe. El motor se había dañado en la persecución. «No puede ser», murmuró Claudia. Elisa miró hacia atrás. El Cadillac, aunque maltrecho, no estaba inmóvil. Sus luces parpadearon. Habían sobrevivido. Y ahora intentarían alcanzarlas a pie. O quizá tenían armas. «Tenemos que salir de la carretera», dijo Claudia. Metió el auto por un sendero estrecho hacia un bosque. Avanzaron hasta donde pudieron, pero finalmente el motor se apagó definitivamente. No tenían opción, debían continuar a pie. Ambas bajaron del coche. El frío nocturno las golpeó de inmediato. Claudia escuchó algo a lo lejos, voces. 3, quizá 4 personas. «Están viniendo», susurró Elisa. Claudia tomó la mano de la joven. «Muéstrame dónde está ese punto al que ibas a llevarme». Su voz era firme. «Si ellos esperan que nos dirijamos ahí, tal vez podamos adelantarnos». Elisa dudó, pero señaló hacia el norte. «A unos 2 kilómetros. Hay una estructura vieja. Parece un cobertizo abandonado». Ese era el punto de entrega. La palabra entrega retumbó como un golpe. Caminando entre la maleza, sumergidas en un bosque silencioso y húmedo, Claudia comenzó a entender la dimensión del peligro. No era un secuestro improvisado, era un mecanismo organizado, una red. Algo que operaba desde lo oscuro, quizá coordinado desde chats ocultos en la Deep Web, usando personas vulnerables para reclutar víctimas. Los ruidos detrás se acercaban. «Corre», dijo Claudia. Ambas lo hicieron. La adrenalina las impulsó. El bosque parecía infinito, pero tras varios minutos apareció la estructura, un cobertizo de madera, sin ventanas, con una gran puerta oxidada. Claudia se acercó con cautela. El lugar no tenía electricidad ni señales de vida, pero algo olía a metal frío. «Aquí es», dijo Elisa temblando. «Aquí me dijeron que te trajera». Claudia empujó la puerta lentamente. Dentro había una mesa vieja, una silla caída y marcas en el piso que parecían recientes. Y junto a la pared, una caja metálica cerrada con un candado. El ruido de pasos detrás de ella se intensificó. No había tiempo. Claudia buscó algo para bloquear la puerta, pero lo único útil era una barra de hierro oxidada. La tomó y la colocó contra la manija, asegurando unos segundos de ventaja. Las voces afuera empezaron a golpear la puerta. «Elisa, abre ya», gritó un hombre. Elisa retrocedió, aterrada. «Van a derribarla», advirtió. El impacto siguiente fue más fuerte. La madera crujió. Claudia sabía que la resistencia no duraría mucho. Entonces vio algo en la esquina, una escotilla en el piso, cubierta de polvo. «Ayúdame», dijo. Entre ambas levantaron la tapa. Bajo ella había un túnel estrecho de mantenimiento, probablemente construido décadas atrás, cuando el cobertizo era parte de alguna instalación rural. La puerta principal recibió otro golpe. La barra de hierro se dobló. «Baja», ordenó Claudia. Elisa descendió primero. Claudia la siguió y cerró la escotilla justo cuando la puerta se abría de golpe arriba. Oscuridad total. Solo el sonido de su respiración y el eco de pasos sobre sus cabezas. El túnel avanzaba en línea recta. Claudia usó la pantalla del celular como linterna. Caminaron durante varios minutos hasta que, finalmente, vieron una salida de emergencia que daba al bosque de nuevo, pero ahora a varios cientos de metros del cobertizo. Elisa colapsó en el suelo, llorando. «Yo no quería hacerte daño, ellos me encontraron en los foros, yo solo necesitaba dinero. Nunca pensé que harían esto contigo, ni conmigo». Claudia se arrodilló a su lado. «No podemos volver a la carretera, buscaremos ayuda cuando amanezca». «¿Y si nos encuentran?», preguntó Elisa. Claudia miró al horizonte oscuro. «No nos van a encontrar, no si seguimos moviéndonos». Y caminaron, durante horas, hasta que las primeras luces del amanecer tiñeron el cielo y escucharon finalmente el sonido que habían esperado. Un vehículo de policía patrullando la zona. Claudia salió del bosque agitando los brazos. Los oficiales se alarmaron al verla cubierta de rasguños. Cuando se acercaron, la escucharon con atención. Llamaron refuerzos. En menos de 20 minutos, patrullas, ambulancias y agentes estatales estaban en el área. Elisa fue detenida, pero también protegida. Comenzó a hablar, a contar lo que sabía.
La policía se dirigió al cobertizo y fue entonces cuando encontraron lo que quedaba del Cadillac verde, volcado, sin ocupantes. Habían escapado. Aquella noche, según las autoridades, no fue un incidente aislado. Meses más tarde, investigaciones sobre grupos oscuros organizados desde la Deep Web revelaron redes dedicadas a la selección de víctimas en áreas rurales. Era una operación compleja, mutante, dificilísima de rastrear. Claudia sobrevivió. Elisa decidió testificar, y aunque la operación fue parcialmente desmantelada, los líderes jamás fueron capturados. Pero algo quedó claro. El Cadillac verde no era un mito, tampoco la trampa, y nunca aparecieron solo una vez. Esa madrugada fue simplemente la ocasión en la que una víctima logró escapar. La mayoría nunca lo logró.